Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara. Hoy tenemos el inmensísimo placer de haber traído como invitada a Ana Iris Simón. Para quienes no la conozcáis, os la presento brevísimamente. Ana Iris es periodista y es una magnifiquísima escritora. Leo prácticamente algunas, se me colará, pero leo prácticamente todas tus columnas. Muchas gracias. He leído también este libro, he cumplido con mis deberes. Me ha encantado, o sea que te felicito. Y de él vamos a hablar hoy, si te parece. Muy bien. Estarás un poco cansada quizá. Bien hallada. Te han fusilado entrevistas en relación con este libro ya, supongo. Sí, pero como hace tanto tiempo ya medio se me olvida, se me olvida incluso el propio libro porque me da un poco de vergüenza volver a él y volver a leerlo. ¿Cómo que se le ha olvidado el propio libro? Bueno, han pasado 4 años, pero han pasado muchas cosas en medio. El libro también ha tenido su propia vida. Una de las cosas que aprendí con la publicación de Feria fue que lo que le ocurre a un libro tras su publicación también forma parte de él y no es cosa tuya. Y bueno, con Feria ocurrieron muchas cosas que forman parte de ese libro, pero el contenido en sí, yo tengo una memoria terrible y a veces se me olvida y me recuerda, ay, me ha encantado este detalle, este otro, y digo, coño, eso lo escribí yo, porque además escribir para mí es como dice un amigo mío, Pablo Destruction, que es músico, que muchas de sus canciones no tienen la sensación de haberlas escrito él. Y a mí cuando escribo de verdad y siento que hago algo de valor, que no es todas las veces, desde luego. Muchas. No, o sea, es como una especie de alucinación y de algo que no eres tú. Y que a veces te sorprendes y dices, coño, para bien y para mal. Y esto lo he hecho bien. Claro. Pues la primera pregunta que te iba a hacer, para quien no lo hubiese leído, era, espero no pillarte. Sí, no saber de qué va mi libro. Por eso. Era que contases, para quien no lo ha leído, que quien no lo haya hecho, le recomiendo encarecidamente que lo haga, porque de verdad, la introducción, el libro en general es magnífico. La introducción las 5 o 6 primeras páginas me dejaron maravillado. Así que, por favor, para quien no lo haya leído, para quien no sepa de qué va el libro, para que se ponga un pelín en contexto, no sé si podrías contar, explicar cuál era tu intención con este libro, qué es lo que contaste en él, etcétera. Ya ahora que hablas de la introducción, tenemos un amigo común maravilloso al que quiero mucho, que es Julio Llorente, al que cuando conocí me confesó y dice, joder, alguien me lo regaló, me lo recomendó, no lo recuerdo bien, y al principio me pareció muy raro, porque mezclaba mucho, por ejemplo, yo vengo del periodismo y creo que Feria es muy periodístico y reproduce mucho el lenguaje coloquial y me acuerdo que me dijo que como que le pareció rarísimo. Mi intención no era ninguna. Yo creo que no, parte de la magia del libro, el libro es un milagro, no por mí, sino porque estuvo publicado y está publicado en una editorial muy pequeña y tuvo mucho éxito, que es una cosa rara. O sea, que alguien publique un libro en España y se lea es una cosa rara, pero que alguien publique un libro en una editorial pequeñísima como Círculo de Tiza, que se dedica únicamente al periodismo literario y lo lea mucha gente, cuando yo era una completa desconocida, pues es todavía más milagroso. Y mérito de todos los que intervinieron en él, no solo yo. Mi pretensión no era ninguna. Yo escribía pensando que solo mi familia me iba a leer. Siempre cuento esto porque yo tengo 18 primos y mi padre me dieron un adelanto de 1.000 euros. Yo entonces trabajaba en Vice por 1.200 euros. Encima, cuando yo estoy terminando Feria, cierra la empresa en España. Vice, está cerrando a nivel mundial. Cerró primero sus filiales en Europa y ahora está a punto de cerrar en Estados Unidos. No fue durante mucho tiempo una de estas empresas unicornio en las que había que invertir pasta y resultó que no tanto. Yo creo que porque todos los medios se convirtieron un poco en Vice. Vice fue como el foco del progresismo, de la internacional progresista, y poco a poco todos los medios generalistas se fueron convirtiendo en él, entonces pues dejó de ser algo especial. Pero bueno, el caso, que yo estaba en esas y me dieron 1.000 euros de adelanto, fue un encargo. Feria. Yo escribo precisamente en Vice la historia de mi familia, de mi madre, de mis tíos feriantes, se hace viral y llega a manos de Eva de Círculo de Tiza, que me lo encarga. Iba a ser una cosa distinta, iba a ser una suerte de mapa emocional de lo que era la profesión del feriante en España. Yo sigo teniendo familia que se dedica a ello y en el camino muere mi abuela paterna, muere mi tío paterno, que no tenía nada que ver con los feriantes, y yo solo iba al despacho de la editora, tú ahora que estás escribiendo lo sabrás, a contar por qué no había escrito, que es algo muy común. O sea, los editores son psicólogo gratis. Y le contaba todo esto y Eva me fue diciendo, escribe también esto. Yo al principio no lo entendía.
Y no lo entendía, yo creo, por algo que es egótico, que es mi familia muy especial, ¿a quién le va a interesar algo tan particular? Pero resulta que no era tan particular al final, que las vivencias de mi abuelo, de mi padre y mías propias representaban más o menos lo que había sido la historia de la clase obrera en España en los últimos años, en las últimas décadas. Abuelo que no ha podido ir al colegio y se ha deslomado trabajando en el campo, ha emigrado a Alemania. Al final era todo muy paradigmático, ¿no? Mi padre es cartero, sí que pudo llevar a sus hijos, a mí y a mi hermano a la universidad, pero resultó que, bueno, que la universidad no era el prometido ticket para montar en el ascensor de clase. Y tuvo mucho éxito, pero mi pretensión no era ninguna. A lo que te iba, me dieron 1.000 euros de adelanto y yo me lo gasté. Y yo decía, joder, lo voy a tener que devolver los 1.000 euros. Y se lo decía a mi padre, digo, ¿cómo te has que devolver los 1.000 euros? A ver qué hago. Y me decía, no te preocupes, si cada primo tuyo te compra un ejemplar para él y para un amigo, pues ya lo tienes hecho, más o menos. En la primera tirada fue de 1.000 ejemplares. Entonces, la primera tirada se vendió en poquísimas semanas, también porque tuve la suerte de que muchos compañeros... La primera entrevista me la hizo Alberto Olmos. Y sí, la primera en Zenda, en una página web de referencia literaria, yo creo la mayor en España. Entonces se vendió enseguida y empezó un poco a poco a crecer. Pero mi pretensión era que le gustase a mi padre, yo creo. Dicen que siempre uno escribe para alguien y yo escribí para que le gustase a mi familia. Que no es poco. Que no es poco. Narras en el libro una autobiografía tuya. ¿Cuántos años tenías cuando lo escribiste? Si no es 28, discreción. 27, 28. Y en ese tramo de edad, que no es grande, se describe en el libro un cambio de chip, o yo lo detecto por lo menos. Entonces me interesa también que cuentes esto para poner un pelín en contexto a la gente y luego ya profundizar en otras cuestiones. O sea, no es tanto una autobiografía porque al final esto lo dice Carrer en Yoga, que es un libro maravilloso. Habla de que a él siempre le dicen que es muy valiente por hacer literatura autobiográfica, y él dice, pero esto es una trampa porque yo elijo cuándo parar. Dice, eso es como si yo estuviese probando una silla eléctrica, pero yo tuviese el pulsador, sé cuándo dejar de darme una descarga, no soy realmente el que se sienta ahí para que le den descargar. Y a mí me pasó lo mismo con Feria, ¿no? O sea, no es tanto un relato de mi vida porque he omitido todo lo que he querido, sino pues una especie, claro, yo, como te digo, para mí escribir es algo, cuando me dicen, ¿cuál es tu método creativo? Yo digo, abrir Google Docs y escribir, porque soy un desastre y si no se me borra. Fue algo como intuitivo, lo fui colocando, luego fui viendo además que cuadraban por pares de capítulos, pero no tengo la típica pared llena de posits para hacer una estructura. Entonces, pues un poco lo fui haciendo. ¿Esto por qué te tenía que responder? Tengo una cosa que se llama pensamiento arborescente, que es que me voy por las ramas. Ahora que le ponemos nombre boys a todo. ¿Qué evolución vital? ¿En qué momento estaba yo? Vale. Además tú en el libro, claro. Yo sí que veo una evolución vital. Claro, me pregunto, me estaba excusando diciéndote que esto no era una biografía. Entonces, la parte del momento vital que yo estaba viviendo en el momento de la escritura de Feria está omitida. Yo no hablo del despido de Vice, por ejemplo, ni de el ERE que vivimos, pero lo que yo estaba viviendo era una especie de caída del caballo de San Pablo hacia Damasco. Vivimos y yo creo que yo y un poco la sociedad, mucha más gente a mi alrededor, ¿no? Yo trabajaba, como te digo, en esta revista Faro Guía de la Internacional Progresista y bueno, yo había comprado en Pacto los valores del liberalismo progresista, ¿no? Y poco a poco, y desde allí, que era como el epicentro diseminador de muchas de esas ideas... ¿Cuáles son estos valores? Bueno, pienso, por ejemplo, en el feminismo hegemónico. En los últimos meses, y a la luz de los acontecimientos ocurridos en Podemos, con Errejón, con Monedero, he recordado, por ejemplo, con bastante dolor, que yo y otras compañeras, en la época de Vice, presionamos al director entonces del medio para publicar una serie de testimonios anónimos de mujeres contra unos fotógrafos que presuntamente se estaban aprovechando sexualmente o acosando a unas chicas a las que les hacían fotos medio en bolas para sus Instagram, ¿no? Se llamó el asunto Los Follógrafos. Y yo firmé un texto recopilando un montón de testimonios anónimos contra un hombre concreto, con nombre, con apellido, con usuario de Instagram, y para ello tuvimos que convencer presionándolos al director y al redactor, bueno, no recuerdo. Había una serie de hombres, que eran sobre todo hombres que estaban en contra, y los argumentos que usamos contra ellos fueron muy feos. Casi como vendiéndoles que ellos estaban siendo machistas por defender la presunción de inocencia de una persona, o que no se podía
hacer juicios paralelos. Entonces, esa fue cuando me preguntan, pero a ti, parece un meme, ¿no? Pero ¿qué te radicalizó? ¿Qué te hizo estar en contra de todo esto? Fuisteis todos vosotros, hijos de puta, y fui yo misma, ¿no? Y ver que no estaba siendo buena persona en muchos sentidos, o que aquello que pensaba me llevaba a vivir de maneras que no me hacían feliz o no me llenaban, ¿no? También me fui dando cuenta de una serie de imperativos que yo había considerado libertades. No tener hijos más joven, decidir vivir en el centro de Madrid y no en Aranjuez, que era donde donde vivía mi familia, ¿no? Casi como que parece que nuestra generación no tiene imperativos, mientras que en las generaciones anteriores los vemos muy fácilmente identificables. Pienso en la de mis padres y supongo que los tuyos, ¿no? Se casaron por la iglesia, mi padre siendo ateo y mi madre casi que también, porque era lo que había que hacer, ¿no? Porque veníamos de una España nacional católica y como herencia, pues todavía tuvieron hijos jóvenes y se metieron en una hipoteca porque era lo que había que hacer. Sin embargo, nuestros imperativos, que son no tener nada y ser feliz, convierte tu vida o basa tu identidad en aquello que produzcas y consumas, lo vemos como libertades. Entonces, ese ir dándome cuenta poco a poco de todo eso, pues me generó dolor. O sea, yo creo que cualquier cambio ideológico o cualquier caída del caballo de este tipo te genera, bueno, un decir en qué estoy basando yo mi vida, a quién sirvo, a qué sirvo. Entonces, ese es el contexto en el que ¿Y cómo respondiste tú personalmente frente a esa caída del caballo? Escribiendo esto. Bueno, justo coincidió, ¿no? Me lo encargaron y fue justo como pues mi desencanto, ¿no? Conmigo misma. O sea, cuando me dicen que contra quién está escrito, por ejemplo, que se habla, bueno, está escrito sobre todo contra la persona que yo era. Y que me di cuenta de que no me llenaba. Luego también hay un asunto que está un poco en feria. Yo cuando terminé feria, no sé si era atea, pero desde luego no tenía a Dios presente. Rezaba a veces, iba a misa a veces, como yo hacía de niña, también lo cuento en el libro, ¿no? Gracias, mi familia es atea militante y no solo eso, sino anticlerical. Y yo creo que es comprensible porque mi abuelo pues creció sin padre porque se exilió a Alemania por su ideología comunista, pero en la causa hubo un cura. Entonces, al final, mi abuelo y mi padre y mis tíos han crecido pensando que la iglesia es la culpable, la iglesia por extensión de aquel cura, la culpable de que ellos creciesen sin abuelo, mi abuelo sin padre, etc. Y es comprensible. O sea, yo creo que la mitad de España, de boomers para arriba, tengan un sentimiento anticlerical es lógico cuando la iglesia se asoció a una dictadura. Pero el caso es que yo creo que crezco en ese entorno, pero mi abuela por parte de madre era muy religiosa y además de una religiosidad como muy popular, muy bonita, ¿no? Muy vivencial también. Y yo desde siempre tuve como una intuición de verdad sobre todo la parte ritual, en ir a misa, también en la parte folclórica, en las procesiones, por asociación a mi abuela. Para mí mi abuela era lo que más quería en el mundo y si ella creía en Dios, tenía que tener algo de verdad. El caso es que en aquel entonces, cuando escribo Vice, no tengo a Dios presente, aunque sí que, como cuento, pues a veces voy a misa y tal, pero también empiezo a tener sobre todo por ver también la muerte de mi abuela y cómo se toman los ateos la muerte, como una noción de trascendencia que también está contada en el libro, surge en ellos aunque no crean en nada. Por ejemplo, mi abuela, que se supone que era atea y se supone que toda mi familia era atea, cuando muere, una prima mía está, pues allí estamos en el tanatorio y dice, ¿no le hemos puesto las gafas a la abuela? Y digo yo, bueno, ¿qué más da? Dice, no, que donde vaya no va a ver. Mi prima tiene 30 años, o sea, no era una niña de 8 años. Y le dije, pero Marta, si tú no crees que vaya a ir a ningún sitio. O por ejemplo, mi padre, que quiso velarla y estar allí durante toda la noche. O mi abuelo, que es el más anticlerical, ateo, militante y tal. Mi abuelo siempre no le gustaba tener flores, porque él era un hombre de campo y él decía, yo quiero plantar cosas que sirvan. Cosas que sirvan son tomates, calabacines y cosas que se coman, ¿no? Comer. Claro, exacto. Entonces, cuando muere mi abuela, le pone macetas y plantas vivas que hay que regar en el cementerio. Y a día de hoy, 4 años después, cada día va a regarlas. Y ese ir a regar unas plantas para alguien que se supone que no está ahí, que no existe, y empezar a plantar cosas que no sirven y hacer cosas que no sirven, como visitar una tumba en la cual tú piensas que no hay nada, simplemente un cuerpo que se está descomponiendo,
es también una noción de trascendencia, quiera él reconocerlo o no. Está muy triste por la muerte de mi abuela y no deja de hablarnos de ella y tal. Y yo le digo, abuelo, ponte a creer en Dios. Si total, para lo que te cuesta, digo, y así piensas que te vas a reunir con ella. Y me dice, sí, hombre, a estas alturas, como diciendo, ya habría invertido mi vida en dónde... joder, perdón que me lío mucho, pero... No, sí es lo que pretendo, que... Pues Estás hazlo con la persona correcta. Para que hables tú, no para que hable yo, y aquí soy el de menos. Pues cuando termine... de conductor aquí de... No, a mí me dejas y yo me tiro al monte. Tuve la sensación de decir, joder, qué raro porque he escrito un libro sobre Dios en gran medida. Y está presente, está muy presente de alguna manera. Y me sorprendí mucho. Yo detecto en el libro una cosa y me llamó mucho la atención y contradice lo que estás diciendo tú ahora de que tienes el pensamiento, ¿cómo era? Arborescente. Es que ahora como le ponemos nombre, o sea, irse por las ramas, pensamos que tiene su etiqueta y esto. Una amiga psicóloga dice que la gente llega a su consulta autodiagnosticada y le llega, no, es que yo soy paz y que le dan ganas de decirle tú lo que eres el gilipollas. Claro, o estoy distraído, en fin, claro. Tienen que tener etiquetas las cosas. Pero yo tengo más o menos una teoría sentada de que quien sabe qué quiere escribir, en la primera línea te lo deja bien claro. Y la primera línea de tu libro es demoledora. La primera línea, te la recuerdo, por si hace tiempo que no lo abres, es: me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Entonces, claro, yo leo esto y se me plantearon en su momento y se me plantean ahora dos preguntas obvias, que es: ¿qué tenían tus padres a tu edad, en el momento en el que tú escribiste el libro? ¿Y por qué eso te despierta un sentimiento de envidia? No de superioridad, de decir, mira qué pringaos, ellos tenían esto y esto otro. ¿Qué tenían tus padres que tú no? ¿Y por qué eso, tu reacción lógica es sentir envidia? Bueno, lo primero es poner en situar, porque es una frase que ha traído mucha cola, quién son mis padres o qué generación pertenecen, porque me ocurrió que en unas charlas con Arcadia Espada me dijo, a mí no me da ninguna envidia la vida de mis padres. Digo, no te jodes, Arcadia, podría ser mi abuelo, o sea, tus padres no son los mismos que mis padres, tú claro. Casi que podías ser el padre de mis padres. Mis padres me tuvieron muy joven, entonces mi madre todavía no tiene los 60, es del año 69, nunca sé qué edad tienen mis padres, soy un desastre. Pero ninguno de los dos, mi padre creo que tiene 58 y mi madre 56. De hecho, mi madre aún trabaja, mi padre está prejubilado. Son de la generación del baby boom. Yo creo que fueron una generación que vio cómo el progreso se materializaba, que nacieron en la España de Franco, pero hasta el dictador murió cuando ellos eran muy niños, 7, 8 años. Vivieron la transición, vivieron una mejora de las condiciones materiales, vivieron una serie de libertades con las que sus padres no habían crecido y claro, ellos creen en el progreso como la realidad que ellos mismos vivieron. Ahora, ¿qué ocurrió? Que yo creo que la historia no es una línea recta y tiene avances y tiene retrocesos, entonces lo que me da envidia la vida de mis padres a mi edad y yo creo que es constatable mediante datos, ¿no? Siempre aludo a un estudio de FDA que no tiene ningún interés en nada, que habla de cómo los que ahora tenemos 30 años tenemos un poder adquisitivo de hasta el 50% menos del que tenían nuestros padres en los 80 debido a la temporalidad laboral, la inflación, una serie de cosas, o el acceso a la vivienda. Mis padres a mi edad lo que tenían era, yo creo que, bueno, vamos primero a lo material, lo que tenían era una hija de 8 años, una hija de 9, 8, no recuerdo cuántos años tendría yo cuando mis padres tenían 28, mi madre me tuvo con 22. Tenían una hipoteca, tenían un coche y eran 2 carteros de pueblo, no. Y claro, que mi generación, cuando hemos tenido una capacidad de formarnos mayor de la que tuvieron nuestros padres y gracias a ellos, no tenga la oportunidad de tener una vivienda como la que tienen mis padres o una casa como la que tienen mis padres. Ahora bien, lo que también echo de menos es tener las cosas lo suficientemente claras como para decidir tener hijos a los 22 años, como para decidir casarme, como para decidir querer tener una casa o un coche. Mi madre, yo participé mucho en el 15M porque, bueno, me hizo mucho, y todavía creo en muchos de los mensajes y creo que quedaron, o sea, que al final Podemos fue quien se supone que recogió toda aquella herencia y lo transmutó en partido, pero oye, yo creo que se dejaron por el camino mucho, si no todo. Y recuerdo que cuando volví a casa, mi madre siempre me decía, joder, tenéis mucha razón en lo que decís y en señalar lo material, en señalar a la troika, en hablar de auditar la deuda, que bueno, todas estas cosas que se decían en el 15M ahora sonarán a
Es muy curioso porque suena en extrema derecha. Hablar de antiglobalización ahora suena a extrema derecha. Un discurso que antes era de izquierda se ha transmutado en peligroso iliberalismo, ¿no? El caso es que mi madre me decía, hacéis muy bien en señalar todo lo material, que sois la primera generación que vivirá peor que nosotros, porque no tenéis casa, futuro, pensión, etcétera. Y dice, pero la crisis también es de valores. Y yo decía, no, eso es lo que quieren que pienses, porque quieren que lo llevemos todo a lo moral, a la capacidad de decisión individual. Y años después le he tenido que dar la razón, ¿no? O sea, yo creo que todo modelo económico tiene o da como resultado un modelo antropológico y también se han transmutado nuestros deseos, lo que pensamos que es una vida buena. Lo veo, por ejemplo, en la crisis demográfica, ¿no? Que es uno de los grandes temas. Que también hay progresistas que dicen que hablar de invierno demográfico es una teoría de la conspiración. Sí. Cuando yo lo veo en mis comidas familiares, ¿no? Es algo constatable en casi cualquier familia española. Hay un meme muy gracioso. Y amigos y todo. Claro, este meme de si tienes muchos hijos o eres inmigrante del Opus. O sea, es que el caso es que, por ejemplo, en la crisis demográfica se ve, ¿no? Obviamente tienen que ver los factores materiales, los factores económicos, vivienda, inestabilidad laboral, pero también es una cuestión que los trasciende. También tiene que ver con no ver en el horizonte nada más que negritud, con la certeza que tenían nuestros padres de que todo iba a ir siempre mejor, porque en su caso había sido cierto, y con la certeza en nuestro caso de que todo va a ir a peor, ¿no? Es una cuestión de expectativas. Y te hablo de la crianza porque lo veo también, ahora que soy madre y que lo veo en mis amigos, en mí misma, los estándares de crianza que tenemos respecto a los que tenían nuestros padres son ridículos. O sea, son ridículos. Me decía mi chico que quiere tener muchos hijos, pero que tenemos que tener, dice, si tenemos 6, tenemos que tener una casa de 7 habitaciones. Yo le decía, él es hijo único. Le decía, tío, mi padre creció en una casa con 2 habitaciones. Mi frutero, que es magrebí, tiene 5 hijos y tiene una casa de 3 habitaciones. O sea, se reparten él y su mujer y sus 5 hijos. Y los estándares que tenemos ahora de lo que significa tener un hijo dignamente son absurdos. Tiene una frase Pasolini, con el que estoy obsesionada desde hace un año y pico, que dice que los bienes de consumo superfluos generan vidas superfluas. Y yo creo que en nuestro caso en parte ha sido así, ¿no? Y se ven muchas cuestiones, ¿no? Y la demográfica, la familiar es una de ellas. Pero bueno, no sé si te respondió. No, perfectamente. Y expláyate, que me encanta escucharte. En relación con este cambio de valores que yo también detecto, y me parece que es cierto, hay una cosa que dices en el libro y que ya has deslizado en varios momentos en esta entrevista. De algún modo, y es una tendencia que yo también noto en las nuevas generaciones, existe un cierto vértigo a todo lo que implica un compromiso, un atarte, un arraigarte, y en contraposición hay una cierta obsesión, y creo que esta palabra está bien utilizada, con experimentar, con vivir. No sé si estás de acuerdo y ¿a qué crees que se puede deber esto? Sí, la experiencia como fin en sí mismo, ¿no? Bueno, a que hay estamos bombardeados por propaganda. Al final, es lo que te digo, ¿no? Parece que es muy sencillo detectar el modelo humano que da como resultado de sistemas que no son el nuestro. Pienso, por ejemplo, en Corea del Norte. Todos pensamos en Corea del Norte y decimos, coño, el tipo humano que da como resultado, pues da miedo, ¿no? Mete miedo hasta el diablo. Un señor que está viendo en la tele todo el rato el cumpleaños del querido líder, que sale a la calle con miedo, que etcétera. O en tiempos pasados, en tiempos pretéritos, en la España incluso de antes de ayer, la de nuestros padres, o en la URSS, qué tipo humano. También siempre me gusta poner este ejemplo porque parece que lo vemos como muy claro. Sin embargo, no nos vemos a nosotros mismos como resultados de estar inscritos en un modelo económico-social y bombardeados constantemente por propaganda mediante productos culturales, propaganda que nosotros mismos producimos, porque al final somos los que estamos metidos en esta bola. Yo lo veo mucho, ¿no? O sea, al final una generación que basa su identidad en lo que produce, en lo que consume. Solo hay que ver las biografías de Instagram. A lo sumo alguien pone mamá de no sé qué, y son unos perros, tío. O sea, cuando veo mamá de Jules y de Fede, y dices, coño, que son un perro y un gato, tío. Pero yo creo que se debe al modelo económico-social en el que estamos inscritos. Como te decía, ando muy obsesionado con Pasolini. Hace un año me encargaron una charla suya y yo la había leído muy por encima. ¿La has visto? Pues no, esa es la segunda, porque la he hecho 2 veces. Bueno. Porque como una no era grabada, dije, coño, ahora la voy a hacer
para que se grabe y esté. Una de ellas la he visto. Claro, pues ahí lo cuento. Bueno. Me encargaron una charla suya, me leí toda su obra y parte de su cinematografía, que había visto muy por encima, y con un pensamiento muy infantil izquierdista que creo que existe, que reduce a los autores a su identidad. Pasolini me tenía que gustar porque era comunista y maricón. Igual que Lorca tiene que gustarnos porque es homosexual, lo mataron, etc. Y es muy triste a lo que se reduce muchas veces a los autores de manera identitaria. El caso es que lo había leído muy por encima y cuando lo leí en profundidad, gracias a un profesor de filosofía, Ignacio Castro Rey, aluciné. Y hay un vídeo suyo que pongo en esa charla que habla de una ciudad que se llama Sabaudia, ahora se llama Latina, es una ciudad de arquitectura fascista, y Pasolini habla de cómo el fascismo fueron nada más que un grupo de criminales en el poder. En ese caso habla pues de la arquitectura, de cómo aparentemente la ciudad está tomada por el fascismo y las personas, actuaban de acuerdo a una serie de criminales en el poder, como él lo llama, y sus vidas estaban regidas por ellos. Ahora bien, lo que dice Pasolini es lo que no consiguió el fascismo, que fue homologar las almas de la gente, sus deseos, la manera en la que se relacionaban, porque todavía tenían esa resistencia personal de ser ellos mismos, sí que ha conseguido homologarlo la sociedad hedonista de consumo. Me alucina de Pasolini que es una especie de profeta porque lo ve muy claro cuando aún está naciente. Él hace textos que ahora cobran muchísimo más sentido porque se ha cumplido todo lo que él fue anunciando, pero él lo vio clarísimo cuando estaba todavía muy naciente. Esto me plantea una reflexión. Quizás, por ejemplo, y sí que me parece innegable, en relación con la compra de una vivienda, yo creo que quien no se la compra es, evidentemente, porque no puede, no porque no quiera, pero, claro, conectando con esto que decías de Pasolini, en relación con otras decisiones vitales de trascendencia, como casarse, como tener hijos, yo aquí veo, y lo percibo en las redes sociales, dos discursos. Uno que dice, no los tenemos porque no podemos, con lo cual la explicación vendría a ser económica, y hay otros que dicen, no los tenéis porque no queréis. ¿Cuál crees tú que es la...? Es que no son incompatibles. Yo creo que al final el capitalismo nos hace dejar de desear aquello que nos impide tener. El no tendrás nada y serás feliz es no puedes tener nada y te vamos a contar por qué tienes que ser feliz sin tener nada. Estaba escribiendo un artículo ahora hace poco sobre la vivienda, ¿no? Y no es que no podamos tener vivienda, es que nos venden como deseable el poder político y mediático, Tal cual. que el alquiler está muy bien. Incluso yo le he oído a mi padre, que mi padre es una persona progresista, este discurso. En Europa, para homologarnos a Europa tenemos que alquilar. A mí hay una amiga mía, mi mejor amiga Cintia, que es súper progresista, súper izquierdas y tal, durante años me vino con este discurso de que la España de propietarios era un atraso, una cosa casposa, una cosa antigua, y de repente una chica de clase obrera, su padre camarero, su madre limpiadora, y me dijo un día, me dice, tía, me he dado cuenta de que para que yo alquile una vivienda, otro la tiene, y le estoy dando el dinero a ese otro, ¿no? Y esto que parece de perogrullo, sobre todo cuando vienen mal dadas, cuando los precios de la vivienda del alquiler están como están ahora, pues dices, hombre, es que al que yo le estoy pagando 900 euros se está pagando la casa sola, ¿no? Me hace mucha gracia esto de salía Aitana en La Resistencia, ese programa tan de izquierdas que tiene 4 pisos, porque somos muy de izquierdas, de cintura para arriba. Es que esto es como los católicos de cintura para abajo, pues de izquierda, de cintura para abajo y de cintura para arriba. Y cualquiera que tiene un poco de dinero, yo creo que lo invierte ahí, ¿no? Porque, bueno, se paga sola esa casa, ¿no? ¿Conoces un documental que se llama El siglo del yo? No. Ah, pues mira, te lo Me lo recomiendo. apunto. Es que plantea una cosa muy interesante que tiene que ver con lo que me estás diciendo. El documental se centra en el siglo XX, ¿vale? Y digamos que plantea la siguiente situación con la que se confrontaron, pues en concreto va del sobrino de Freud, que era un especialista en marketing y tal. Y la situación con la que ¿Cómo se define la confrontan... cosa, tío? De Freud, especialista en marketing. Es como que Concha Espina. Era un genio, ¿eh? ¿Sabéis quién es la Anita Concha Espina? No. María Pombo. Ah. ¿Qué te parece? Pues esto plantea una cosa, porque el tipo era muy inteligente, lo que pasa es que utilizase esa inteligencia para fines, pero eso es otra cosa. Pero digamos la situación con la que se confrontan en el siglo XX en Estados Unidos es la gente tiene dinero, pero no compra. Porque la gente tiene asociado que se tiene que comprar por necesidad y no para construir ninguna identidad.
Entonces, si alguien tiene frío, se compra un abrigo y punto. Y en la medida en que el abrigo dure, yo no me voy a comprar otro abrigo rojo o azul, amarillo, porque yo lo que quiero es protegerme del frío y ya tengo un abrigo. Entonces, claro, si toda la gente piensa de esa forma, al final las empresas están dejando de ganar mucho dinero. Bueno, esa es la propaganda, ese es el basar tu identidad en el producto. Y entonces cambia el chip y dice, no vais a comprar para satisfacer una necesidad, sino que vais a comprar para construir vuestra identidad, de las modas. Totalmente. Y tal y cual. Y yo creo que la ingeniería social del siglo XXI es incluso más complicada que esa, porque incluso la del siglo XX yo creo que cuadraba un poco con la naturaleza humana de convencer a las personas para que gasten. Que yo creo que lo antinatural quizás es el ahorro, que uno coge, lo tiene y lo gasta. Y sin embargo, en el siglo XXI creo que la situación que es más complicada todavía es la siguiente. La gente no tiene dinero, pero como ya se les ha bombardeado con ese discurso consumista y tal igual, tú no le puedes decir ahora que no puede comprar, que es pobre. Sí, obviamente. Pero ¿sabes lo que veo yo también como...? Entonces, si les convence para no vas a ser propietario, yo por eso creo que hay mucha verdad detrás del no tener nada y serás feliz, en cuanto a que es eso precisamente lo que se persigue. Te tengo que convencer de que no vas a tener una casa, de que no vas a tener un coche, pero que va a dar igual. Porque estas cosas que arraigan, en fin, ¿quién quiere estar en el mismo sitio toda la vida? O sea, ¿no crees que es mucho más guay fluir, ir a un sitio, a otro, viajar? Tus padres no viajaron, hombre, y tú sí que lo haces. Y creo que eso de algún modo genera un diálogo interno en virtud del cual uno incluso mira por encima del hombro a sus padres. Obviamente. Cuando uno dice, mis padres a mi edad no habían salido de España, menudos pringaos. Claro, y que se perdieron con ello. A mí es que la falacia de el fascismo se cura leyendo, viajando, como si no hubiese existido, yo qué sé, Junger o grandes, o sea, en fin, es ridículo. Pero sí, es así, o sea, es que lo has descrito tú muy bien. Yo creo que generacionalmente también, como no tenemos la capacidad de acceder a bienes materiales esenciales como la vivienda, o un hijo está claro que no es un bien material, pero o a formar familias, nos contentamos con los superfluos, con la suscripción, el viaje, las cosas del gimnasio. A mí me parece curioso y también es una novedad, yo creo, la construcción de la identidad a través de la experiencia y la experiencia como un bien de consumo más. También, y aquí entran, yo creo, las redes sociales como factor clave. Es fundamental. Sí, la mediatización de la experiencia. Eres lo que produces, consumes, y últimamente veo, y en generaciones más pequeñas lo veo más todavía, como un construir un yo en base a lo que yo hago. Yo soy lo que hago y no lo que soy, ¿no? El ser queda pues arrinconado porque yo soy lo que hago y lo tengo que contar. Y es curioso cómo incluso del deporte se extrae identidad. Yo no sé qué les ha pasado a mis amigos, crisis de los 30 años, con la escalada, tío. O sea, de repente la escalada, que era un deporte de perroflautas y de 4 personas súper arrinconados, es una cosa como normalizada, el rocódromo tal, y yo digo, ¿en qué momento pasó esto? Y me di cuenta, por ejemplo, tengo varias amigas que hacen pole dance. Todas visten igual, todas tienen las uñas igual de largas, todas tienen un montón de... Y yo dije, coño, pero si yo voy a yoga con gente que es exactamente igual que yo, porque extraemos identidad incluso de la práctica deportiva que hacemos, de todas y cada una de las cosas que hacemos, extraemos una identidad y tenemos que comunicársela al resto. Pasa también con la maternidad incluso, ¿no? Uno lo veo muy claro con algunas cuestiones relativas a la maternidad que a ti te quedan todavía lejos, porque creo que no tienes hijos, pero que ya verás como... No tan lejos. Y bueno, claro, espero, estará muy bien si no te queda tan lejos, pero incluso algunas facetas de la paternidad las convertimos en identidad, cuando antes simplemente ser padre era ser padre, no era ser experto en paternidad o ser un padre que lleva a su hijo con calzado respetuoso, que ya entrarás ahí, consumo cero de azúcar, pantallas y en base a eso construyo un yo familiar, que siempre las familias han construido un yo familiar, pero no en base al consumo. Yo es que aquí las redes sociales yo creo que es fundamental. Sí, obviamente. Yo, de hecho, una reflexión que me he planteado muchas veces es la siguiente. Si yo le dijese a una persona, te voy a mandar a la Conchinchina, donde quieras, ahora está de moda el sudeste asiático, elige el país que quieras. Con una condición, no vas a poder mostrarlo en redes sociales y luego no vas a poder contarlo. Estoy seguro de que esa persona quizás me acepte el viaje, si está pagado, pero le voy a fastidiar 3/4 de la experiencia. Va a sentir que le falta algo. Esto es como la paradoja. Un amigo mío, Carlos, siempre le gusta hacer y una de las que me hacía era, no, me lo ponía con un actor, pero yo te lo voy a hacer con una actriz porque soy malísima a recordar. Me decía, ¿prefieres acostarte con Scarlett Johansson de verdad, pero no poder contárselo a nadie? ¿O que todo el mundo crea que te has acostado con Scarlett Johansson sin haberlo hecho?
Sí, yo creo que estamos absolutamente mediados por las redes sociales, sí. Y cuesta mucho separarse de ello, porque al final estás consumiendo vidas que son de mentira y las das por verdad. Y a mí me preocupa esto, claro, ahora yo tengo hijos, entonces me preocupa también a futuro. Yo lo veo en los chavales y veo, antes, cuando también es la cuantitización de la realidad, ¿no? O sea, antes, si tú eras guay en el instituto, eras popular y la gente te quería, lo sabías por una cuestión de sociabilidad, ¿no? Cualitativa, pues se te acercaban más, se querían poner contigo en las excursiones. Ahora es cualitativo, macho. Ahora hay un número que te dice, si enseñas el culo, vas a tener mucho más rédito que si no lo enseñas. Si eres hombre y vas al gimnasio y te pones mazadísimo, vas a tener mucho más rédito que si no lo enseñas. Si vas a no sé qué bar, vas a tener mucho más rédito. Entonces, al final se va construyendo un yo en base a, como un espejo, ¿no? En base a una validación exterior, que siempre ha sido así. Siempre nos hemos construido en la mirada del otro, ¿no? Pero no con un número, con algo tan cuantificable y tan palpable, ¿no? Entonces, a mí me preocupa en ese sentido de que cómo están creciendo los Yo es que además detecto chavales. Incluso un giro más perverso todavía en esto que podríamos llamar sociedad del espectáculo, porque yo incluso fijándome en personas de mi generación y tal, no sé si estaré equivocado, pero me ha parecido detectar con el tiempo que quizás hace años alguien quería hacer algo y de paso hacía una foto y se lo enseñaba a todo el mundo, Claro. y que hoy en día se le ha dado un giro todavía superior en el sentido de que veo a gente que sé que no quiere hacer algo Y lo hace para la y lo hace simplemente para hacerse una foto. Yo esto lo veo cuando, por ejemplo, veo a gente en redes sociales subiendo un vídeo nadando entre tiburones. Ya. No me está apeteciendo una mierda estar ahí. ¿Cómo te va a apetecer? Digo, si esta persona no pudiese subir una foto nadando entre tiburones, ¿nadaría en Bueno, tiburones? pues esto, yo es que ahora O sea, estoy... no sé hasta qué punto seguro Claro. eso, ¿verdad? No, yo creo que en ese caso hay gente pato, nadarían entre tiburones. Yo lo veo en el... Claro, ahora soy madre y estoy muy en esto, ¿no? Y veo a padres y madres, e incluso yo muchas veces lo habré hecho, que le haces un vídeo a tus hijos, como si fuese algo súper guay, y luego te pones al móvil a pasar de ellos. Emulas que estás o haces creer a tus seguidores que estás viviendo un rato increíble con tus hijos y realmente estás al móvil subiendo una story, luego contestando un WhatsApp y no estás estando con tus hijos. Es así tal cual. Yo tengo un artículo de cuando escribía en Vice que de tanto en tanto se hace viral. Además lo ilustré con fotos de 20 reales de mis amigos. Entonces es una putada porque los han ido identificando. Uno trabaja en un despacho de abogados muy grande, otro en un banco español de color rojo muy grande también, y sus propios compañeros, como le hace viral, les han dicho, tío, ¿tú eres este? Y salen con 15 años, típica fotos de 20, ¿no? Pues que eres más joven, no sé si... Yo 20 lo 20. quiero tanto. Claro, pues el artículo se llama algo así como en 20 no parecíamos, en 20 éramos. Si revisas lo que subíamos a redes sociales, cuando eran esas proto-redes sociales, eran fotos con una estética absolutamente descuidada, testimoniales, que fotografiaban un botellón en un parque, con todo hecho un desastre, los hielos por el suelo, y ahora son con un fin claramente estético y de prescribir estilo de vida y de... Entonces, aunque se está volviendo para atrás, hay un fenómeno ahora, que lo comentaba con una amiga mía, que es Rosalía o los Javis, que se fotografían en sitios feos, en bares de carretera, como para hacer una presunción de normalidad, cuando obvio que tu vida no es normal, es obvio que tú eres rico. También es como un poco la vuelta esta a lo cañí, que está muy de moda, pero se fotografían con el típico suelo de cocina de abuela de toda la vida, no retro tanto como noventero de estos cutres y pared de gotele, como para dar esa presunción de verdad que tenían las redes sociales antes. Pero yo creo que hay cierta lógica en esta sofisticación de lo que se hace, por lo siguiente, y creo que el tema de los viajes es un buen ejemplo. Siguiendo con mi teoría de que la gran mayoría de la gente hace las cosas quizás no solamente para mostrarlas, pero sí siendo este uno de sus objetivos principales. Yo esto lo he visto con los viajes, porque claro, hace 10 años una persona te decía que se había ido a Roma o a Londres o a París y en cierto modo te lo decía para impresionarte y te podía generar una impresión positiva, porque no todo el mundo había estado en Londres o en París o en Roma, entonces diría, oh, qué guay, o sea, qué vida tiene, no sé cuánto. Claro, conforme se van abaratando el coste de los viajes o el dinero que tenemos nos lo gastamos ahí, y ya todo el mundo ha estado en Roma, en París o en Londres, uno necesariamente tiene que irse a Bali. Y cuando todo el mundo se ha ido a Bali, sí, te tienes que ir a Vietnam. O sea, y al final es una especie... Y cuando tal, te tienes que ir al Everest a hacer cola. Sí. Porque está petado de gente que ya ha hecho todo eso. Y es una especie de huida hacia adelante en la que haces lo que haces para impresionar, pero como el otro ya
lo ha vivido o otro se lo ha contado, cada vez te impresiona menos y aboca a una especie de precipicio. Tiene una reflexión Chesterton, que yo creo que fue otro profeta de su tiempo, igual que Pasolini, muy bonita sobre esto, que alude, no sé dónde, no sé decirte dónde está, pero que alude a la propia calle y dice, ya, es que él habla, me impresiona mucho cómo predicen fenómenos que se van a dar en su máximo exponente un siglo después, pero que ya estaban ahí nacientes. Él habla de que el común de la gente o mucha gente emprende una huida de la propia calle, porque en su propia calle hay vecinos con los que uno tiene que interactuar, a los que mirar a la cara, que saben de tus miserias, que tú sabes de sus miserias, a los que en cierto modo les deben algo, les debes algo porque forman parte de tu comunidad, y que cuando tú te vas a... Bueno, además es que lo hace lo explica como tú, ¿no? Primero empieza a explicar que se van cerca, luego empiezan a explicar que se van lejos, entonces, tal cual lo has dicho tú, la reflexión de Chesterton. Y él dice que siempre es una huida de la propia calle porque la propia calle es demasiado emocionante. Y no podemos afrontar esa emoción cercana y ese él habla de ser un vecino o ser un turista, ¿no? Un turista más. Al señor que está en Bali sirviéndote un coco que está buenísimo, no le debes nada, no te debe nada, no sabe quién eres. Entonces, más cómodo. Creo que también tiene que ver con ello, ¿no? Y luego, obviamente, con lo que tú has dicho, ¿no? Con la sacralización de la experiencia como fin en sí mismo. Y del viaje en particular. Es así. Cuando yo, no sé, macho, la gente como más lista que conozco, a mí me hace mucha gracia. No ha viajado en absoluto. O no tiene ningún interés, ni porque no le hace falta, ¿no? Un artículo maravilloso, no sé si lo recuerdas. ¿Cómo era? No leer, no viajar, no hablar, donde hablaba sobre un libro de Pablo Dors, el Biografía del Silencio. No sé si recuerdas ese artículo. Pues explica un poco la idea que sostenías, porque me parece que viene al caso, vamos, como anillo al dedo. Bueno, es absolutamente contraintuitivo, ¿no? En un mundo en el que parece que si no has visto la serie última y no puedes hablar con tus amigos, te estás perdiendo algo. La invitación que hace Pablo Dors o la tradición católica o de cualquier tipo casi de espiritualidad a ser más que hacer es absolutamente, va a la contra, absoluta. Y claro, luego también ves gente que cada vez va con más prisa, que cada vez... Veía hace poco en redes sociales un experimento curioso que era un chico que le preguntaba a la IA si el demonio fuese una persona, ¿qué haría como para destrozar el mundo? Y es curioso porque era punto por punto la sociedad en la que vamos viviendo, ¿no? Sedentarismo, darle mucha importancia a lo que uno produce, a dejar de lado como las relaciones más significativas, etcétera, etcétera. Y decía, coño, es que está aquí. Y luego también hablaba de la prisa, de no tener tiempo para la pausa, de la mentalidad productivista. Vuelvo a los niños, porque siempre estoy hablando de ellos, pero es que es lo que estoy viviendo ahora. Hay niños de 3 años que tienen cada uno de sus días ocupados en actividades extraescolares, por lo mismo que la gente viaja, por el valor de la experiencia en sí y de la productividad, porque parece que si no estamos produciendo no estamos siendo. Y el niño tiene que ir desde sus 3 años, cuando solo quiere estar con su padre y con su madre porque pasa 8 horas en el colegio, aprendiendo música, aprendiendo inglés, aprendiendo chino o yendo ajedrez, porque parece que si no mi hijo no está siendo, si no está haciendo o aprendiendo a hacer. Y me parece terrible poner a los niños o educar a un montón de generaciones a ser pequeños productores y consumidores, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que hace la escuela y es lo que hacemos por inercia los padres por la tarde, ¿no? Y te ves abocado a ello, ¿eh? O sea, yo que me acuerdo que cuando nos dieron el papel de las extraescolares le decía a mi chico, ¿pero qué narices es esta ristra de extraescolares para un niño de 3 años? Pero claro, ves que todo el entorno está haciendo esto y te sientes imbuido por, mi hijo va a ser menos. No ser en un sentido de competición casi, sino de identidad. Le estaré robando algo por dejarle simplemente jugar con muñecotes y estar conmigo por las tardes pintando. Y es justo al contrario, yo creo. Lo cual es gracioso también porque, hablando de las generaciones pasadas, hablamos de los abuelos, de los padres, y decías, ostras, por imperativo social tenían que hacer esto o lo otro, ¿verdad? Claro. Yo no, porque soy libre la nariz. Exacto. Porque todo lo que haces lo haces por homologarte de algún modo con tu entorno. Bueno, porque el mundo en el que vives... Hay que tener mucha personalidad sí. para decir, mira, ahí os quedáis, yo totalmente me bajo de este barco. Sí, totalmente, claro. Es curioso porque además cada vez yo creo que nos pensamos más distintos siendo más iguales.
tenemos la sensación de que somos únicos, irrepetibles, narcisistas, en mucho... Tú hablabas el antes tema del narcisismo, ahora lo tocamos. de la pandemia del narcisismo, y sin embargo somos más parecidos cada vez, y es así. Yo siempre, con esta amiga mía Cintia, que se dio cuenta de que si no compraba una casa, se la estaba pagando a otro, nos reíamos siempre de las casas de viejo, porque decíamos, joder, las casas de viejo son todas iguales, con el tapete, con el mueble de madera oscura, con la cerámica de Talavera. Y un día viendo stories, como que caímos en una evidencia que era, tío, mi casa es igual a la casa de una chavala en Tokio, en Berlín, en Oslo. O sea, no podemos ser cada vez más iguales, también como producto de la globalización. O los centros de las ciudades. Hay ahora un juego que mis amigos lo usan, que es, te dan una foto de una ciudad. ¿Lo sabes cuál es? Es de Google. Pues es una cosa... te dan una foto de una ciudad y tú tienes que averiguar qué ciudad es del mundo, pues por los carteles, por el guión en el que están puestas y tal. Y yo decía, joder, como den algún centro de una ciudad europea o occidental en general, es imposible saberlo, porque va a estar ahí el Starbucks, va a estar ahí el McDonald's, va a estar ahí la misma estética, gente vestida igual, con su, esto que se ríe pantomima full, chaleco acolchado de una marca, bueno, no voy a mencionar marcas, pero etcétera, etcétera. Entonces, cada vez somos más parecidos en todos los... Mira, yo eso lo viví. Estando en la universidad, nos llevaron a una serie de alumnos a un congreso y tal, con uno que venía de Silicon Valley, ¿vale? Nos estuvo soltando una turra sobre el valor de lo disruptivo, de lo rompedor, de no sé cuánto, 1 hora, ¿vale? De lo importante que era ser diferente. Es otro valor que es un fin en sí mismo, igual que la experiencia para el mundo moderno. La disrupción como fin... Esto se ve en el arte. No, claro, eso evidentemente la originalidad buena en la medida en que lo que hagas a través de ella sea bueno. O sea, hacer cualquier delirio es original, pero no es bueno. O sea, eso también hay que... Pues este hombre 1 hora estuvo hablándonos de lo importante que era ser rompedor, no sé cuánto y no sé quinto. Y nos dijo, de todos los que estáis aquí, vamos a seleccionar, no sé si eran a 2 o 3, para que se vengan todo el verano a San Francisco a trabajar en no sé cuánto, todo pagado. Hombre, yo estaba en la universidad y digo, hombre, pues me apetece. Pues me pego un mes. Y tenéis que hacer un vídeo explicándonos por qué os tenemos que escoger a vosotros. Entonces, claro, yo hice la reflexión. Dije, aquí se va a poner todo el mundo delante de la cámara a decir lo guapo que es, lo listo que es, lo no sé cuánto, con lo cual al final todo el mundo va a hacer lo mismo. Dije, voy a ponerles un espejo a modo de experimento social a ver cómo reacciona. Y el vídeo que yo hice, de hecho, es de los vídeos de los que más orgulloso me siento que he hecho, y mira que he hecho vídeos aquí en internet y tal, que luego ni he vuelto a ver, ponía una imagen de una antifa y decía, es diferente, y ponía de corrido 50 imágenes de 50 antifas con la misma estética, la misma vestimenta, y ponía, o no tanto. Ponía una foto de un hippie que decía, es diferente, y luego ponía 200 de corrido con personas igual, y ponía, o no tanto. A uno con todo el cuerpo tatuado, es diferente, con estos piercings, implantes, o no tanto, con 200 también detrás. Y yo dije, como pienso que todo el mundo va a decir lo mismo, yo no voy a decir nada. Y no fuiste. Y no. San Francisco. Pero es que al final tenías que haber puesto el peo de Silicon Valley, que además es curioso porque también... En mi cabeza digo, hombre, esto es original. No, pues no le resultó. No fue lo suficiente. La disrupción como fin en sí mismo llega al punto de ahora los CEOs van vestidos, o sea, los choferes de los CEOs van vestidos mejor que ellos. El chofer va en traje y el CEO va en sudadera gris y zapatillas New Balance, como una subversión de la estética de clases. También es algo muy americano, ¿no? De la estética esta como americana. Puesto venían zapatillas. Tiradillas, claro, porque es muy guay ser rico, pero claro, además que en qué medida puede ser distinto a alguien que trabaja para Silicon Valley y sobre todo está imbuido por su ideología, ¿no? O sea, ser distinto era una bomber, pero no quieres que yo sea una bomber, no me vas a mandar a San Francisco si soy una bomber. Claro. Entonces, claro, también es un sistema y un modelo que le rinde culto a la disidencia y a la disrupción como fin en sí mismo, pero que a la vez no soporta lo que es realmente diferente y no soporta lo que es realmente revolucionario, que ahora mismo seguramente no sea, pues Claro, se acepta lo diferente que tú puedes absorber dentro de tu dinámica para generar una apariencia de diferencia y tal y cual. Hablabas de una cosa... Luego, por ejemplo, y esto lo veo en el arte, que se sigue concibiendo como disidencia lo que era disidente en el año 80 o en el año 70. O sea, pienso, por ejemplo, en la ofensa a la Iglesia Católica, en la blasfemia, etcétera.
como cuando veo a alguien, es que me parece de boomer. Es como, ok, boomer, me vas a poner la Virgen de la protección del coño insumiso, no sé qué. Es como, bueno, eso tenía sentido cuando la Iglesia realmente representaba un poder. En un momento en el que ser católico es casi pues una rareza y en el que las iglesias están vacías, en el que declararse católico es casi tirarte una piedra sobre tu propio tejado, porque te van a concebir pues o como tonto o como pues alguien que y poco racional, etcétera. Entonces se sigue concibiendo como disruptivo. Pienso, por ejemplo, una obra de un artista que me gusta y que considero que cuya obra tiene valor, que es Abel Azcona. Abel Azcona roba una serie de hostias consagradas y hace un cartel que pone pederastia. En su caso tiene cierto sentido porque había sufrido abusos, pero realmente es disruptivo decir machaconamente lo que, o sea, es como que algo se están haciendo en los 80 cuando seguimos concibiendo como rompedor lo que ya no lo es en absoluto, ¿no? Ahora mismo seguramente sea más rompedor hacer algo acorde al canon Claro. que seguir subvirtiéndolo en bucle o hacer una obra de arte que tengas que explicar mediante 15 papers porque si no nadie la entiende. O sea, y eso en el arte, ¿no? Pero en general en la vida, incluso en la pura estética, ¿no? Además, incluso hay una prueba del algodón para saber si eres alguien disruptivo realmente o no, que es si la sociedad en la que tú vives te alaba, no estás siendo disruptivo. Mira, sobre esto de la disrupción, me hizo mucha gracia una vez. Perdón, ¿has leído un libro que se llama La conjura de los necios? Sí, claro. Pues, a mí me gustó mucho. Sí. Tenemos un avión común que no le gustó nada. A mí me gustó mucho. Y el libro empieza con una frase que no recuerdo de quién era, pero que dice más o menos que la prueba para detectar a un genio es que todos los necios se conjuran contra él. Por eso yo pienso que Pasolini sí que fue disruptivo. Sí, bueno... Porque se adelanta, porque eres un incomprendido en el momento en el que tú vives. La del domingo pasado de los evangelios hablaba de esto. Eran las bienaventuranzas, no recuerdo qué evangelio exactamente, pero también venían con las malaventuranzas. Una de ellas es ay del que hablen bien todo el rato. O sea, bueno, el cielo será a ver qué vedar y hay del que hablen bien todo el rato en la tierra porque estará jodido, ¿no? En el reino de los cielos. Pero sobre esto de la disrupción como fin en sí mismo, fíjate, y cómo machaconamente se nos concibe, se nos vende como revolucionario, algo que no lo es. Recuerdo una vez que la escritora Cristina Morales, que es una escritora, no sé si la conoces, anarquista, autora de Lectura Fácil, bueno, pues con mucho éxito, fue Premio Nacional de Literatura, joven también, tendrá 30 y pico años. Y recuerdo que una vez en una charla la voy a decir como algo, bueno, como una loa casi, ella viene del movimiento Ocupa, anarquista y tal. A mí me encanta Angélica Líder porque es una mística, dice que solo lee la Biblia y eso le parecía genial. Ahora bien, si una monjita de un convento, un pueblo de Ávila, te dice que ella se ha dedicado a leer la Biblia, a Cristina Morales le habría parecido que esa mujer está perdiendo su vida. O sea, no sé si a Cristina Morales, pero desde luego al mundo moderno. ¿No? Al mundo moderno le parece revolucionario que Angélica Líder solo lea la Biblia. Y sin embargo, alguien que se dedique únicamente a leer, o tu abuela, mi tía Emilia, que vive en Campo de Cristán y seguramente haya sido el único que haya leído y hayan sido los evangelios, le parece algo terrible. Entonces, al final es un sinsentido, ¿no? Que algo que se hace irónicamente tenga valor solo por el hecho de tener esa ironía, pero si se hace preirónicamente no lo tenga, también dice mucho en nuestra generación. Yo creo que también estamos muy mediados por esa visión irónica de la realidad, porque la imposibilidad de transformar el mundo nos hace mirarlo o nos hace tender a mirarlo de manera irónica. Y también hay esa disrupción, ¿no? Esa mirada. Esto lo dijo ya también otro que fue bastante clarividente, que fue Foster Wallace. Foster Wallace tiene un texto dedicado a cómo su generación en Estados Unidos, a través en ese caso de la televisión, bueno, pues estaba siendo bombardeada con una visión irónica de la realidad y lo que eso generaba, que era una desmovilización y una no comprometerte con transformar la realidad, porque, bueno, sientes que solo depositas sobre ella una mirada graciosa, disruptiva. Mencionabas antes una cosa que quiero que desarrolles, porque hablabas del narcisismo, de la epidemia del narcisismo, creo que has dicho. ¿A qué te refieres cuando hablas de esto? Joder, yo creo que mirando el panorama de líderes mundiales que tenemos, está claro que bueno, y esto lo constatan los psicólogos, los psiquiatras. Hay una terapeuta, Maribel Rodríguez, que acaba de sacar un libro donde habla de pandemia del narcisismo directamente. Claro, yo creo que vivimos en un tiempo de culto al yo más... ¿el narcisismo de dónde surge? El narcisismo surge de una herida de amor, de desear ser amado, pero a la vez ser amado por algo que tú estás performando y que no estás siendo, de ser amado por lo que
por una máscara que tú mismo te pones a ti mismo, porque no encuentras tu verdadero yo, no te atreves o no te han dejado encontrar tu verdadero yo. Y yo creo que vivimos en el tiempo perfecto para ello, ¿no? Que nace de una herida, de la herida de el desarraigo, la herida de la ausencia de compromiso, de nacer en un entorno que no se compromete con nosotros y a la vez nos incapacita para comprometernos con otros. Y de ahí nace la máscara, pero o sea, al final Instagram es narcisismo puro, ¿no? Y o sea, al final llevándolo un poco al paroxismo, a lo que más se ve o a lo más ridículo, Instagram es una pura máscara con apariencia de realidad, ¿no? A través de la cual buscamos ser amados, buscamos un montón de corazoncitos, pero en la que rara vez nos atrevemos a ser nosotros realmente. Incluso cuando parece que nos estamos atreviendo a ser nosotros realmente, que son estos, pues, lo que hace Rosalía con apariencia de verdad, ¿no? Que tengo una vida normal, ¿qué tal? Eso es otro discurso construido. Y es así, ¿no? Y te hablo de los líderes mundiales, claro, porque son personas a las que se les ve profundamente heridas. Es así, ¿no? O sea, yo pienso en Milei y digo, ¿qué cojones le habrá pasado a este tío para ser así? Y no solo en Milei, no, el propio Errejón. Errejón hablaba en su carta de la dicotomía entre persona y personaje. Al final es eso el narcisismo, o sea, es muy claro. En la carta de Errejón se veía muy bien. Y hablaba de cómo las lógicas de la política a mí se rieron mucho de él cuando dijo que de lo que se acusaba a sí mismo, el mea culpa que entonó era haber estado llevando un estilo de vida neoliberal. Y la gente se rió mucho porque es verdad que o echó balones fuera o hizo un perdón muy narcisista, muy egótico, muy autoexcusándose, pero dijo la verdad. O sea, dijo la verdad en el sentido en el que el proyecto cultural del espacio que él representa, que es Sumar, es el del neoliberalismo. O sea, nunca han querido reconocer que vivían y viven en una incongruencia que es la de tener un proyecto que tiene más que ver con el socialismo, con la justicia social en lo económico, y sin embargo abraza críticamente el liberalismo en lo antropológico. Y dijo la verdad cuando dijo que había estado llevando un estilo de vida neoliberal y que era eso lo que le pesaba, a la luz de los acontecimientos y de lo que luego... es muy interesante el caso de Rejón, yo creo, no por él, o sea, a mí me da pena él y me parece una barbaridad, ¿no?, lo que se le ha hecho. Pero al final da para reflexionar sobre muchas cosas. Y una de ellas es esa dicotomía entre persona y personaje, que no se da solo en los líderes políticos, sino en la sociedad en su Yo la conjunto. percibo de forma muy generalizada. De hecho, mira, te planteo una reflexión que me he hecho muchas veces, a ver qué opinas, con total libertad. En contra de lo que dicen los liberales, la idea de la dignidad del individuo no nace con el liberalismo, es mucho anterior. Obviamente. El otro día un amigo me decía que la libertad nacía con el liberalismo, digo, pero... Evidentemente no. Por no irnos al inicio de los tiempos, ya el cristianismo, en la medida en que todos somos hijos de Dios, reconocen todos una dignidad intrínseca porque tú no eres más hijo de Dios que yo. Pues todo el mundo tiene una dignidad, todo el mundo tiene un valor intrínseco por el hecho de ser. Y yo creo que esta idea es muy importante y muy sana y se despliega de una forma sana y razonable en momentos históricos en los que las personas, siendo conscientes de su valor, tenían algo por encima de ellas que de algún modo las refrenaban. Es decir, sí, yo soy valioso, pero tengo por encima de mí a una familia, tengo una patria, tengo un Dios. Entonces, esto es un poco como las leyes de Newton. O sea, una cosa sigue hasta que encuentra un obstáculo que la detiene. Entonces, creo que era una idea muy sana en ese contexto y puede seguir siendo hoy una idea muy sana si una persona es consciente de que por encima de ella hay cosas. Cuando tú a una persona la despojas de cualquier límite por encima de ella, tú no tienes pareja, tú no tienes familia, tú no tienes patria porque eres un ciudadano del mundo, tú no tienes Dios porque eres ateo y súper guay. Claro, eso al final lo que provoca es que ese individuo absolutamente empoderado, por utilizar esta palabra moderna, sí, o sea, no encuentre ningún límite a la hora de satisfacer todos sus deseos, todos sus anhelos, porque ¿quién me lo impide? Y eso provoca para mí un narcisismo absolutamente perverso que conduce a Una soberbia. Una soberbia, un egocentrismo, Pero fíjate que es el germen de todas las ideologías modernas. El hombre nuevo del comunismo es ni más ni menos que el tabula rasa. Yo soy primero, la propia Revolución Francesa, ¿no? Hay una anécdota de la Revolución Francesa, no sé quién la contaba, de unos soldados fusilando relojes, porque empezaba el tiempo con ellos. Claro, empieza el tiempo, empieza el hombre, empieza la humanidad de nuevo. Claro, también tiene que ver con o sea, esta ausencia de
cosas sobre nuestras cabezas o bajo nuestros pies, porque muchas de las que mencionas son raíces, tiene que ver con lo de capa caída que está todo aquello que no se elige. La patria no se elige, la familia no se elige, el sexo biológico incluso, que también está de capa caída, ¿no? Hemos tenido una ministra de Igualdad que no sabía definir lo que era una mujer, para la cual ser mujer era algo parecido a un sentimiento, porque no se puede elegir. Entonces, ¿qué genera eso? La mentira de que podemos elegir, de que la existencia es una cuestión electiva, que a la vez es el mito liberal del hombre hecho a sí mismo. Es que todas las ideologías modernas tienen mucho de esto, ¿no? De rechazar todo lo que yo no he elegido y abrazar todo lo que elijo. Incluso en nuestras decisiones pequeñas, ¿eh? No se ve solo en el rechazo a la patria y el abrazo a la globalización, o en el rechazo al sexo biológico y el abrazo a la teoría queer, lo que quiera. Se ve en nuestras vidas cotidianas. Pienso, por ejemplo, en este mantra de tantos jóvenes a mí me parecía muy loco cuando lo oía, que era: me encantan las ciudades porque nadie te conoce. Porque yo puedo ser yo en la medida en la cual no me preceden nada, ni unos vecinos, ni un pueblo, ni una familia. Porque ¿qué familia eres? Este es de los tal, de los no sé cuál. Y por con lo que decía Chesterton antes. Claro, que conecta con el huir de la propia calle. Y por el contrario, luego hay gente a la que no le funciona vivir en las ciudades por justo no, yo no quiero porque nadie se saluda, ¿no? Son los dos tipos humanos que conviven. Y que, ojo, que hay una idea falsa aquí, porque, vamos a ver, el entorno es muy importante, evidentemente, y uno puede ser infeliz por causas exógenas, porque está en un trabajo donde le maltratan, etcétera, pero sucede en muchas ocasiones que la infelicidad va con uno. Claro. Y eres un infeliz en tu calle, y si te vas a Bali vas a ser un feliz. Pero bueno, esto pues el entorno no lo cambia. Hablando de la vida de mis padres y de que me da envidia y tal, joder, otra de las pandemias junto con la del narcisismo es la de la depresión y la ansiedad. La de los suicidios juveniles, que ya representan la primera causa de muerte. Yo creo que menores de 35, lo leí hace poco. ¿A qué se debe? O sea, porque si vivimos mejor que las generaciones anteriores, si tenemos acceso a muchas más experiencias de las que tenían de todo tipo, gastronómicas. ¿Tú recuerdas cuántas veces te has ido con tus padres a cenar siendo niño? Porque la mayoría de gente se ha ido bastante pocas veces. Yo, sin embargo, ayer mi hijo de 2 años amanece y me dice: mamá, quiero pedir sushi. Un niño de 2 años. Que yo dije: tío, no lo estoy haciendo muy bien. O no soy esa persona antiglobalización y tradwife. Me veo cuando me dicen que soy una tradwife. Es como, tío, me he comprado la air fryer para hacer comida medio decente, ¿sabes? Que no es más que un horno, otro engaño generacional. Sí. Es un puñetero horno. Pero bueno, hablando de eso, o sea, si la felicidad estaba en la experiencia, ¿por qué no nos sirve? ¿Por qué no nos lleva a tener vidas plenas, sino muchas veces todo lo contrario, ¿no? ¿Esto es con un vacío espiritual para ti? Obviamente, claro, obviamente. O sea, el hombre despojado sin patria, sin Dios, sin ¿cuál es el horizonte al que miras si no hubo alguien que te precedió? ¿Qué sentido? Esto también tiene que ver con la crisis demográfica, por ejemplo, que hemos hablado. O sea, ¿por qué voy yo a tener hijos si no tengo que transmitirles la fe de sus abuelos? Si no tengo que transmitirles una herencia cultural de un país, si no tengo que transmitirles quién fue el Quijote, quién fue Santa Teresa y lo que hicieron sus ancestros. ¿Por qué iba yo a vivir siquiera? Y eso provoca también cambios en tu vida, porque si yo no voy a tener hijos, ¿por qué voy a tener que hacer otras cosas? Claro, también lo dice. Si no tengo que dejar ningún legado, ¿por qué me tengo que preocupar? Esto lo dice Juan Manuel de Prada en una serie de artículos muy graciosos que tiene, que dice, bueno, las generaciones, claro, a la plutocracia, como dice él, le interesa a jóvenes que no tengan familia sino patinetes, porque por un patinete no luchas, por un patinete no te sindicas y le dices a tu empresa: oye, quiero horarios justos y racionales porque tengo que pasar tiempo con mi hijo. Si tú solo tienes un patinete, no te importa pasarte de 8 a 10 de la noche en tu trabajo, ¿no? Entonces, es así. Yo creo que claro que también es y sobre todo una crisis de sentido. Sí. Y se materializa en todas las crisis materiales que hay. Pienso en la de los hijos, pienso también en la de la vivienda, ¿no? Lo hablábamos antes fuera de cámara, cómo vemos el problema de la vivienda juvenil solo como algo material y solo como algo relativo al presente, porque, claro, vivimos en un presente continuo en el cual tenemos tantas frentes abiertos que no lo pensamos a futuro, y a futuro va a generar problemas materiales, como pienso, por ejemplo, en que se acrecente la brecha de clase, en la medida en la que va a depender en gran parte de la herencia, de quién herede y de dónde herede cada quien, de quien herede 8 pisos en Chamberí y de quien herede una casa medio caída en Argamasilla de Alba.
y de quien no herede nada en absoluto. O sea, la clase social en nuestra generación va a depender en gran medida de eso. Pero es que no solo va a generar un daño, un perjuicio material. Yo creo que también a nivel espiritual o de sentido de arraigo, pienso en la casa de mis abuelos, que mi abuelo, pues como te he dicho, ¿no? Campesino, emigrado a Alemania, más pobre que una rata, trabajando desde los 7 años, pero nos ha legado a mí y a mis primos y a sus bisnietos, a mis hijos, una casa en la que se sollaron las rodillas mi abuela cuando era niña, él, mis tíos, que está llena de aperos de labranta y con el suelo y con el techo de uralita, pero llena de geranios y ha podido transmitir algo que no era solo material, sino que también tenía que ver con la memoria. O sea, la generación que estamos condenados a ir de alquiler en alquiler hasta que otro quiera pagar un alquiler más caro que nosotros, ¿qué vamos a alegar? No ya a nivel material, sino a nivel de sentido, de memoria. Y eso te afecta a ti también individualmente, porque percibir que no tienes un lugar al que puedes llamar tuyo. Obviamente. Mira, el carecer de un hogar es una cosa, incluso una anomalía histórica. Total. Porque por humildes que fuesen las casas durante toda la historia, bueno, de esto te estoy hablando. Uno siempre ha querido asentarse en un lugar. Y uno siempre tiene sentimientos asociados. Yo cuando vi a la que es la casa de mi padre, donde me he criado, no son 4 muros con una mesa. O sea, hay una carga emocional que va ligada que a lo mejor yo no tendría si hubiese estado en 10 casas de alquiler. Exacto. Y eso, en cuanto a la personalidad de uno, también le afecta, ¿eh? Total. Y en cuanto al valor que le otorga a uno la trascendencia y a este tipo de cuestiones. Hay una canción muy bonita de un grupo de folk que se llama La Ronda de Voltaña, que dice: tu casa no es solo un montón de piedras, es más que un techo, es un puente de sangre entre los que vivieron y los que vivirán. Que para nosotros ya ha dejado de ser esto, ¿no? También hay un poema muy bonito de Gabriel Aresti que reproduzco justo en feria, que se llama La casa de mi padre. Defenderé la casa de mi padre contra la usura, contra ya la casa de los que ahora somos padres. Nuestros hijos no van a decir la casa de mi padre. Yo he vivido en 12 casas distintas. Porque, bueno, por la profesión de mis padres eran carteros, lo fueron destinando y tal. Y luego se separaron mis padres, con lo cual el divorcio de los padres normalmente genera que vivas no en una casa de unos y otros. Si eres muy afortunado, sí, pero que tu padre tenga que irse de alquiler, luego comprar, luego irse a otra casa, etcétera, etcétera. Y luego yo misma con compañeros de piso y tal. Y yo sé lo que... yo no puedo regresar a mi habitación de la infancia ni de la adolescencia. Y, joder, no es un trauma ni es una herida profunda, pero recuerdo que vi la peli de 5 lobitos, lo he escrito justo en la columna que va a salir mañana. Y la protagonista vuelve a la casa de su infancia con su hijo en brazos. Es una metáfora visual preciosa, sencillísima, de lo que significa pasar a la edad adulta, que es volver a lo que fue tuyo cuando era niña, pues con un niño en brazos para cuidar de otro, no volver al lugar donde fuiste cuidado, ya con la conciencia de que tienes que cuidar de otro. Y me dio mucha nostalgia porque yo no tengo un cuarto de infancia ni de adolescencia al que volver. Y yo creo que somos una generación condenada a ir dejándose cachitos de sí en casas que van a ser habitadas por otros. Y parece una tontería, supongo, pero a largo plazo no lo es. Igual que muchas cuestiones que iremos viendo también a largo plazo. Pienso, por ejemplo, en los cuidados, que ahora, sobre todo desde el feminismo, se ha hablado mucho de ellos, que parecen algo muy cursi, pero que yo creo que deberíamos hablar todavía más, y de demás ámbitos, que no es algo que se deba regalar o se deba capitalizar únicamente por parte del movimiento feminista, porque no es algo exclusivamente femenino, aunque mayoritariamente sí lo es. Es cuando nos toque cuidar de nuestros padres, a la generación que ahora somos jóvenes, sin casa, siendo muchos de nosotros hijos únicos o con un hermano, diseminados, porque vivimos normalmente, o algunos vivimos lejos de nuestra familia, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, si yo ya veo que los que son los boomers, que son 6, 5, 7 hermanos, es habitual tener 4 hermanos, se las ven y se las desean para cuidar de sus padres, las residencias están absolutamente normalizadas, las internas para cuidar a los padres, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que no tenemos una casa. Muchos de nosotros tenemos padres separados, entonces vamos a tener que cuidar a uno que se rompe la cadera en un lado y a otro que tiene una... Va a ser... O sea, yo creo que el futuro que nos espera es bastante curioso y que muchos de los asuntos todavía no los estamos ni siquiera viendo venir, como es este de los cuidados, ¿no? También siendo padres cada vez más tarde, con lo cual tendremos hijos más pequeños a los que cuidar a la vez que cuidamos a nuestros padres. Frente a este presente y frente a este futuro incierto, líquido, etcétera, ¿qué valor otorgas con la tradición? Sé que es una pregunta amplia. Claro. Pero... Bueno, la tradición que también tiene mucho que ver con la repetición y con la repetición para el mundo moderno acrítica de las cosas, con la no subversión, ¿no? Tiene Enrique Morente un proyecto en Granada, antes de morir lo dejó, que se llama Traducción-Tradición. Y me pareció muy bonito ese concepto de que la tradición necesita ser explicada a cada tiempo,
para que no se convierta en este culto a las cenizas, sino en un fuego vivo que sigamos manteniendo. ¿Qué valor le doy? Bueno, el valor de saber que si tú estás aquí es porque alguien estuvo antes que tú. Y la gratitud que emana de ello, Ujú. y también la proyección hacia el futuro que emana de ello, ¿no? O sea, solo quien tiene unas raíces puede crecer. Esto hablaba Juan Manuel de Prada hace poco en una charla de un árbol que en casa de su mujer el vecino había talado. No sé qué especie de árbol era, porque soy igual de malísima cuidadora de plantas y conocedora de las especies arbóreas que cocinera. Pero él decía, el árbol sigue creciendo, pero no sabe que está muerto, porque ya le han cortado las raíces y va a dejar, no sabemos si en 2 meses, en 2 años o en 2 días, va a dejar de crecer y de echar flor. Y yo creo que una sociedad sin tradiciones y sin repeticiones es una sociedad condenada a ser como ese árbol, ¿no? A morir sin... Y luego también, yo creo que la tradición tiene un sentido integrador. Lo hemos visto muchas veces en Occidente como algo que excluye la tradición, y hablo en España de la tradición católica porque es la que tenemos. Hablo de la tradición asociada normalmente a una religión, en este caso. La nuestra. Lo hablaba hace poco con una amiga francesa que curiosamente no defendía el laicismo como yo pensaría de un francés, es además súper progresista, súper de izquierdas, y me decía, joder, a mí es que, o sea, yo creo que la tradición propia es un elemento integrador. O sea, ahora que estamos viviendo en países con cada vez más inmigración, si no tenemos una cultura propia, unas propias tradiciones, ¿a dónde piensas integrar a la gente? ¿A un DNI? ¿A un número de filiación? ¿A la seguridad social? ¿A qué vas a integrar a los ciudadanos si niegas tu propia cultura, si te eriges contra la tradición porque para ti es algo excluyente en la medida que el otro tiene otras tradiciones? Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Y yo creo que cada vez tiene cobra más sentido. Y de hecho, es que es una idea ridícula, ¿no? Hace poco que fue San Antón, que es el patrón de los animales, y en el Cortijo, que es una pedanía al lado del pueblo en el que vivo, pues llevan los animales a bendecir y tal. Y me preguntaba mi frutero marroquí que a qué hora era, que quería llevar a sus hijos a San Antón, y dije, coño, claro, obviamente. O sea, es que integrar es esto, integrar es que los hijos de Zafa puedan venirse a San Antón, y independientemente de que les recen a Alá, pues que vivan en la cultura, no negar San Antón y decir, no, San Antón fuera de nuestra sociedad porque pueden sentirse excluidos, o fuera de los colegios, ¿no? Yo, que he ido a religión nunca, cuando decidí hacer la comunión me apuntaron, pero yo no estaba bautizada, no iba a religión, eran las típicas 2 niños, eran 3 niños, Sofía, yo y Pablo, los que nos salíamos al despacho del jefe de estudios a pintar. Y cada vez estoy más convencida de que hay que lo progresista precisamente es que la religión esté en las escuelas, porque lo que vamos a ver y lo que ya estamos viendo es que son generaciones que no saben decodificar su cultura, no ya sus tradiciones, que por supuesto que no saben decodificar su cultura, su pintura, la iconografía que ven en el Museo del Prado, porque no han recibido una educación religiosa. Hablaba Sergio del Molino en El País, decía que él quería que su hijo viviese de espaldas a Cristo, pero no el Cristo de Velázquez. Eso es imposible. Si tú no le das una educación a tu hijo en la cual sepa decodificar el Cristo de Velázquez. O me contaba una profesora también que veía una piedra, que puso un examen en la piedra y le pusieron mujer con hombre en brazos, con hombre moribundo en brazos. Entonces, y te hablo de que lo progresista es dejar la religión en las escuelas o abrazar o valorar nuestra cultura más allá de la fe, porque si no, la brecha de clase, en este caso cultural, entre las clases medias ilustradas que le puedan enseñar a sus hijos de qué va la iconografía o la cultura cristiana, o explicarles quién era Noé, o explicarles quién era San Pablo, va a ser cada vez mayor, y las clases populares van a tener cada vez menos cultura y van a saber cada vez menos interpretar su cultura, su literatura, su pintura, mientras que las clases ilustradas lo sabrán de sobra, ¿no? Pues que además el progreso implica una idea de rumbo, porque si uno no sabe hacia dónde progresa, o sea, es una idea un poco ridícula que yo creo que falla en ese sentido. Has mencionado una cosa en relación con la tradición que me parece que es el punto clave, que es la palabra gratitud. Y de hecho yo pienso que precisamente en la negación de la tradición hay una soberbia. Claro. Hablando de Chesterton, que lo hemos mencionado varias veces y tal, Chesterton tiene, para mí, la mejor defensa de la tradición o del modo de pensar tradicional, quizás, que yo he leído jamás, que es La puerta en medio del campo. La conoces, ¿verdad? Claro, pues para quien no la conozca, lo repetimos. Va uno por en medio del campo y se encuentra una puerta. Creo que era una puerta, una valla o algo así, no sé exactamente qué era. Dice, el reformador moderno diría, qué estupidez, ¿no? ¿Qué hace una puerta en medio del campo, una valla en medio del campo? Le pegaría una patada
y la mandaría a paseo. Dice, sin embargo, la persona que tiene más implantado el chip tradicional diría, vamos a ver, si alguien puso esto aquí, será por algo. Con lo cual, primero voy a detectar cuál es la razón por la que alguien lo puso aquí y una vez la detecte, quizás me dé cuenta de que el motivo que en su día les llevó a poner una puerta aquí, hoy en día ya no exista. Pero primero voy a tener que detectarlo porque asumo que mis antepasados no eran idiotas. Si es cierto que para mí es la persona que insulta con más ingenio también de las que yo he leído, cuando criticaban otros este punto de vista, creo que eran en herejes, Sí. que ahí, vamos, no deja a ti tener Con cabeza, sí. Dicen, a aquellos que dicen que sus antepasados son idiotas, yo les replicaría que quizás la idiotez sea hereditaria. Obviamente. Bueno, y es que aquí además se da una paradoja que a mí me hace Y mucha precisamente gracia. por eso, perdón, yo tengo un sesgo favorable a la tradición en ese sentido. Es decir, quien tiene la carga de la prueba, por decirlo así, soy yo. Totalmente. Es decir, el mundo no empieza conmigo. La gente... Ni acaba contigo. Y ahí la paradoja. Y que venga después. Exactamente. Esto lo dice, bueno, Ricky Gervais lo dice en un monólogo que se llama Supernatural en Netflix. Dice, es muy cabrón. Dice, uno no sabe cuándo se va a convertir en un fascista. Dice, porque hace 10 años decir que las mujeres no tenían pene no era fascismo. Y mira hoy. Y entonces como que hace esta broma un poco tránsfuga, que es curioso porque en ese monólogo se mete con todo y a mí solo me lleve la mano a la boca cuando hace este tipo de chistes, porque al final son como la última vaca sagrada o la más sagrada del progresismo, es el transgenerismo, también obviamente porque son un colectivo arrinconado, obviamente. Y lo dice también El milagro de Petinto. Hay un pintor que se llama Usillos, que hace el arquetipo del paleto de pueblo y tal. ¿No? ¿La has visto la peli? No, Pues tienes tienes una que base de verla. datos en la cabeza. Es maravillosa. Pues en esa peli Usillos viaja al pasado y dice, vengo de ver a Bernini y la arquitectura que hacen es una mierda. Ponen un ladrillo y no como ahora, contrapeado. Y se va a Usillos diciendo, el pasado es una mierda. Y al final el pasado es una mierda, es el mundo moderno. Y hay una paradoja que a mí me hace mucha gracia en relación también al pasaje de Chesterton que acabas de comentar, que es, el pensamiento progresista piensa estar estar cargándose todo lo anterior de un plumazo porque no valía, porque sus antepasados eran idiotas, pero estar fundando lo definitivo. Oye, chico, a ellos, sus hijos, La generación siguiente. no les va a decir nada, está todo perfecto y ellos no van a ser unos peligrosos reaccionarios para nadie. Y es ridículo, ¿no? O sea, es cuanto menos inocente y cuanto más soberbio. O sea, es de una soberbia terrible, ¿no? Pensar que el mundo no solo empieza, sino que acaba contigo. Es narcisista. Uh-huh. Ahí es el narcisismo del niño pequeño, ¿no? Que no ve más allá de sí, que es la etapa de los 2 años, cuando es el pensamiento gótico de yo soy solo yo. Y es así, ¿no? Es pensar que el mundo no es... La historia del mundo no es un gran diálogo intergeneracional, sino un reproche y un sentar cátedra para todos los que vengan después. A mí se me hace como infantil. No. Cuando piensan que bueno, que ya está hecho lo definitivo y tal. El mero hecho de dar por sentado que todo quien te ha precedido en la historia es idiota, no tenía ni idea. Totalmente. Y tú vas a fundar el mundo de nuevo. Es que además es inviable, porque si de verdad nos tomásemos esa idea en serio y quisiésemos corroborar por nosotros mismos, pues Descartes ha hecho muchísimo daño en este sentido, que no creo que sea porque la gente lo ha leído, pero vamos. Vamos a ver, la duda metódica, eso es inviable absolutamente. O sea, tú no puedes poner en duda todo lo que existe. Totalmente. Para cubrirlo todo el rato, porque entonces si yo quisiese corroborar que hubo una batalla... Bueno, tendríamos que volver a la cueva y empezar a hacer... Es que yo dedicaría toda mi vida a verificar si el día D existió o no. Claro. Sí. Y llegaría a la conclusión de que efectivamente existió. Claro, y habrías perdido todo. Habría perdido toda mi vida. Precisamente por eso creo que era Newton quien decía que si él había podido ver más lejos, hombre, aquí un poco humilde de más quizás él, no era porque él hubiese sido muy listo, sino porque había caminado a hombros gigantes. Antes, claro, sí, es que yo creo que hay mucha verdad en eso precisamente. Sí. Es cierto. Sí, claro, si tú no miras al mundo con gratitud, claro, por eso también, al final tendemos muchas veces a criticar la modernidad o el pensamiento progresista con un cierto odio, pero en realidad lo que da es pena. En realidad lo que da es, bueno, pues la pena de estar tan herido como para no saber mirar con gratitud el mundo, para no saber mirar con gratitud a quienes te precedieron. Y una gratitud que no sea, o sea, la gratitud no es ser un idiota o no tener voluntad transformadora o no saber ver el mal que hay en el mundo, sino todo lo contrario, ¿no?
precisamente por un compromiso con aquellos que nos precedieron y con aquellos que nos sucederán, ¿no? Pero a mí me da pena también, porque hay una ceguera a la trascendencia, incluso generacional, si no la quieres ver como algo espiritual, que es una gran pérdida, sobre todo individualmente para el que la vive. Yo lo sé porque he estado ahí. Eso es lo que te quería preguntar ya para ir cerrando, porque al final la tradición se obvia, pero es un poco, no sé si de pequeña tú jugabas a hundir debajo del mar o de la piscina o lo que sea, pelotas, y cuando se te escapaban salían para arriba disparadas, cuando a lo mejor si las hundías 10 centímetros, no. Sí. Es decir, el hecho de ocultar algo de forma artificial lo que provoca es una reacción de signo contrario bastante más exagerada de lo que a lo mejor en condiciones naturales habría provocado. Y yo sí que detecto, hablando de lo que decías de la trascendencia, de que ciertas personas que pertenecen a mi generación, porque lo he visto, una vez satisfecho ese cúmulo, esa vorágine de experiencias que se han dado cuenta de que no les han llevado a ningún lado, un muy buen amigo, y fíjate hasta el punto que se lo creen, que cualquier visión alternativa le rompe un poco los esquemas. A mí, por ejemplo, salir de fiesta nunca me ha gustado. No, Suerte. no porque vaya de superior ni nada, sino porque es que no sé bailar, no me ha gustado, ¿vale? Y un amigo me dijo con mucha seriedad si pensaba que había desperdiciado mi juventud. Por no salir de fiesta. Sí. Bueno, yo tengo unos amigos que van juntos desde los 15 He años. salido de fiesta. O sea, no es que no haya salido yo por la noche y tal, pero a lo mejor no tanto como muchas personas. Y eso le llevaba a plantear, si me lo decía, no a modo de reproche, a modo de burla, sino a modo de pregunta sincera, si no pensaba que había desperdiciado mi vida. No, yo sí que Mi vida he desperdiciado buena parte de mi juventud saliendo de fiesta. No la has desperdiciado. Sí, en ese momento. yo en concreto sí la he desperdiciado. Fíjate, yo me hice astemia porque yo cuando trabajaba en Vice, una época trabajamos por Bernabéu y yo vivía en Malasaña, me iban dando casi siempre todos los viernes o jueves que tenía más tiempo, me iban dando. Y veía a mi vuelta, los jueves y viernes, un montón de chavales que salían de juniors, de grandes despachos de abogados o incluso de empresas más modernas como Vice, en los cuales se pensaban a sí mismos muy distintos, pero todos estaban bebiendo gin tonics con bolitas o vermouth como si no hubiesen mañana para olvidarse de la vida de mierda que llevaban. Entonces, también tenía un amigo muy beligerante con esto, que hablaba mucho de cómo el ocio barato y alienante del capitalismo es el de pues, ponerse como la moñoña y experimentar, porque se ve también en las sustancias y la fiesta como una experiencia, y yo sí que perdí buena parte de mí. Pero esto se ve con todo, o sea, es lo que hablábamos antes, ¿no? Del valor de la experiencia en sí misma. A unos amigos míos que son novios desde los 15 años y se casaron, tienen ahora una niña y una relación preciosa además, con vidas bastante duras, los dos, y mucha gente les ha dicho y les dice, y a otros amigos que tengo que también llevan desde niños, ¿y no sientes que te has perdido algo? Por no haber tenido sexo casual o no haberse podido acostar una noche de fiesta con alguien. Y claro, probablemente quien se lo ha perdido es quien no tiene una relación de amor tan profunda y tan duradera, que ha pasado tantas fases como la que han pasado ellos, ¿no? Pero yo pienso que al final, precisamente por lo que comentaba de que la realidad toca la puerta, al final quien ha pretendido vivir en la ilusión de que podía satisfacer sus anhelos vitales y yo qué sé, consagrarse como individuo, utilizando aquí la palabra individuo a mala leche, y tal, llega a un punto en el que se da cuenta de que no es verdad. O sea, de que todas esas experiencias, porque aparte tienen bastante de banal. O sea, que tú me dijeses que la experiencia que quieres vivir y que te lleva a retrasar es a sentarte. ¿Pero cuál es? ¿Qué experiencia no es banal? No. Bueno, la experiencia que no es banal es la... Sí, no, pero quiero decir, a lo mejor hay una persona que me podría decir, hombre, no, yo, por ejemplo, de verdad, mientras tenga, un ejemplo inventado, fuerza física, quiero ir a ayudar y hasta que no... La única experiencia no banal es dedicar tu vida al otro o dedicar tu vida a Dios. Exactamente. Entonces, cuando uno se da cuenta de que el hecho de haber recorrido medio mundo, el hecho de haberse acostado con personas que no sabe muy bien ni cómo se llaman con el paso del tiempo, etcétera, te posta ante un vacío. Y yo lo que detecto en personas con las que he convivido es que de forma instintiva, digamos que lo primero que se les pasa por la cabeza para superar ese vacío es precisamente tratar de buscar la trascendencia. Es decir, hacer algo que exceda de él. Encontrar una pareja con la que casarse, querer formar una familia. Pues, ¿qué hay
en estas cosas para que uno instintivamente piense que le van a llenar más? Ay, verdad. Una verdad que yo creo que a ti vas por muy bombardeado de propaganda que estés, ¿no? Hay verdad en ello. Y tiene que ver también con la puerta de Chesterton. Si la institución familiar o el hogar ha sobrevivido durante milenios, es porque funciona. Claro. Leí hace poco una frase de una antropóloga a la que le preguntaban, en el siglo XIX creo que era, o principios del XX, qué fue lo que nos hizo humanos, cuál fue el primer rasgo de humanidad. Y decía que sus alumnos pensaban que iban a responder pues la vasija de barro, no sé qué, y respondió un fémur que alguien se le rompió y lo curaron, ¿no? El cuidar al otro. Es que es la mayor verdad probablemente humana, ¿no? El verte a través de los ojos del otro. Y yo creo que lo que reconocemos es una verdad que a la que a veces tememos. Un monje al que admiro muchísimo, que es un hombre que se llama Llorens Sagales, que es un monje sacerdote en una parroquia de Sabadell, en un barrio bajo, o sea, no es un señor que vayáis a encontrar si buscáis en Google. Nos decía hace un par de fines de semana en unas charlas que no le tememos a la oscuridad, sino a la luz. Y yo creo que vivimos en un mundo que le teme a la luz y que muchas veces lo niega, pero al final está ahí y todos sabemos que aunque cierres los ojos sigues percibiendo, o sea, incluso cuando cierras los ojos sigues sabiendo que hay un foco ahí fuera. Y es eso lo que nos lleva, yo creo, a buscar al otro. Hace poco, por concretar este debate, a través de un tuit que se me hizo viral de ¿por qué yo tengo que renunciar a mis vacaciones por los padres? No sé qué. Bueno, les planteé a mis amigas, tanto con hijos como sin hijos, si en las empresas debían cogerse las vacaciones antes los padres que los que no. Y me sorprendió mucho que mis amigas, que son personas muy progresistas, muy empáticas y tal, no veían que el tiempo de aquel que cuida es más valioso que el que no cuida. Simplemente es así. O sea, no creo. O sea, de hecho, recuerdo un debate en Vice que casi llegó a las manos con el tío. Eran una pareja, además de un copy y un publicista. Porque yo siempre he cedido mis vacaciones, porque a mí me daba igual. O sea, que para ponerme como la moñoña y comprar en tiendas de segunda mano en Berlín, a mí me daba igual irme en julio que en octubre. Es más, en octubre me salía más barato. Entonces, siempre dejaba elegir mis vacaciones. Y en Vice sucedió una vez que tuvimos este debate al hilo de las vacaciones, y yo defendía que obviamente había que dejar a los padres cogerse las vacaciones antes, ¿no? Porque su tiempo era más valioso que el mío. A mí ahora está de debate ni me va ni me viene, soy autónoma. Cuando me cojo vacaciones no cobro, fin, me las cojo cuando me da la gana. Entonces, ni siquiera tengo un especial interés en que esto sea así, pero me parece una verdad a la que simplemente no puedes negar que el tiempo de José, que es un señor que está divorciado y tiene 15 días en verano para estar con sus hijos, es más valioso que el de un chaval de 20 años que lo que quiere es irse a Tailandia para hacerse fotos y colgarlas en Instagram. Es así, igual que el de quién tiene que cuidar a una madre dependiente. No solo hablamos del cuidado cuando se habla de hijos, ¿no? Y no saber o no querer percibir esto, yo creo que es estar ciego a una verdad que en el fondo atisbas, porque es así, porque a ti te han cuidado, porque no estamos hablando solo en este caso de quién tiene o no hijos, sino de que tú fuiste niño y tú recuerdas que te gustaba estar con tus padres, o tú has sentido lo que es estar con un otro y que un otro te cuide, o añorar que un otro te cuide cuando no te han cuidado, y por eso sabes que es importante. O has sentido cuando se te ha muerto tu abuela, por mucho que seas ateo como mi familia, que a esa señora había que ponerle las gafas, porque a lo mejor iba a ir a algún sitio. Entonces yo creo que aunque queramos estar ciegos a la luz o le temamos, la ativamos de algún modo. Yo creo que sobre todo la gente percibe esta verdad cuando da con la definición correcta de felicidad. Esto lo decía, que en algunos aspectos puede que sea criticable, pero en otros a mí me gusta mucho, que Jordan Peterson. Y lo citaban unos amigos a los que les mando un saludo desde aquí, que tienen un podcast que se llama La Orden, muy bueno, que decían, claro, se tiende a definir la felicidad como la ausencia de problemas, quiero decir, una forma perversa de definir la felicidad. Y quizás desde este enfoque, efectivamente, el tener un hijo, a lo mejor a simple vista parece que no te va a hacer feliz, porque tener un hijo, vamos, yo he tenido un hermano pequeño y tú has tenido hijos, es una preocupación constante. Tener una pareja, pues también va a ser una fuente de preocupación, porque vas a discutir, porque no todos los días van a ser maravillosos,
tener una familia también, porque si tú quieres a alguien, te preocupas por ese alguien, y si no te preocupas es porque no lo quieres, con lo cual el hecho de someterse a preocupaciones a lo mejor puede Claro. aparentar a simple vista Pero como que me va a hacer menos es mejor no ser, ¿no? O sea, si ser es una preocupación... Claro, y yo creo que esta gente termina reconectando con una verdad, que es que la felicidad no es ausencia de problemas, sino presencia de significado Totalmente. y de sentido. Por eso, que esto también lo comentaban los amigos a los que hacía alusión, cuando uno echa la vista atrás, no necesariamente cuando tiene 80 años, sino incluso nosotros también, cuando echamos la vista atrás, detectamos como los momentos más felices de nuestra vida, no el día en el que no había cola en el banco. Claro. Ay, mira qué pocos problemas tuve este día. Me sirvieron la comida en un momento. Sino días que incluso en el momento en el que tú estabas atravesando por ese momento, igual no eras feliz en ese presente, porque estabas sometiéndote a un esfuerzo muy grande, a un estrés muy grande, pero con el paso del tiempo, en la medida que eso condujo a una recompensa que para ti es significativa, percibes eso como feliz. Y yo creo que el reconectar con esta definición de la felicidad como trascendencia, como presencia de significado, es lo que le hace a uno darse cuenta, de forma casi instintiva, porque está inscrito de alguna forma en nuestra naturaleza, yo lo pienso, el hecho de que para trascender ese vacío tienen que conectar con estas Pero es que el sentido no es lo contrario a la felicidad, pero muchas veces no, como tú bien has dicho, no tiene que ver con ella. Pienso en un bestseller que es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que a mí me encantó, me lo leí en la universidad, luego lo he releído mucho porque nos lo mandó mi profe de guión, claro. Y él, para los que no lo conozcan, Viktor Frankl era un judío psiquiatra al que meten en un campo de concentración junto a su mujer embarazada y a sus padres. A todos ellos los matan, incluido a su hijo, al hijo que estaba esperando en el vientre de su mujer. Y él desarrolla en la propia cárcel, a través de su experiencia y la de más presos, su teoría, que es la logoterapia, que habla precisamente del sentido, que habla del sentido incluso en las circunstancias más terribles como pueden ser un campo de concentración. ¿Por qué? Él se pregunta, ¿no? ¿Por qué toda esa gente que estaba, y él mismo, en campos de concentración, no nos moríamos, no nos matábamos? Porque había un sentido en la vida, más allá de esa circunstancia concreta y terrible en la que estábamos viviendo, e incluso en esa circunstancia concreta y terrible que estábamos viviendo. Y también pone de manifiesto lo que pasa cuando la gente que estaba en el campo de concentración pierde el sentido, porque él, creo que era así más o menos, como que detectó un repunte de mortalidad en días significativos, como podían ser el día de Navidad, el día de Año Nuevo. ¿Por qué? Porque la gente se fijaba como objetivo ser liberado antes de ese día, y como tenía un horizonte al que consagrarse, mantenía las fuerzas. En el momento en el que pasaban 2 o 3 días después de que ese día para él meta hubiese sucedido sin que se lo hubiese liberado, se moría, literalmente. Mira, tengo una amiga, Inés, que es psicóloga, buenísima además, y espero poner contexto de esto sin llorar. Hace poco fue la primera gran cosa en mi grupo de amigos, el primer que dice, hasta los 30 es que todo vaya bien, bodas, parejas, tener niños, y a partir de los 30 es que se mueran padres, que pasen cosas. Y la niña de mi amiga Inés tiene un síndrome que se llama síndrome de Angelman. Es una enfermedad genética que en el cromosoma 15, un cachito pequeño de... Lo voy a explicar fatal porque no soy genetista. O sea, ella me lo ha contado 100 veces, pero lo explicaré mal. Un trocito del genoma 15 no está bien escrito, entonces pues tiene retraso motriz. Además, cuando recibió el diagnóstico, la niña no va a andar, no va a hablar, tiene un retraso. Luego ella ha descubierto que no es tan así y que uno sobre todo no se reduce a su condición, en este caso de Gala, que se llama la niña genética. Y claro, al principio fue un mazazo, obviamente. Tu hijo tiene un síndrome, fue dolorosísimo y terrible. Ahora bien, con el tiempo, o sea, yo cuando bajo de casa de mi amiga Inés y la veo a ella con su marido cuidar de su hija y los logros que están consiguiendo, su niña no iba a andar, su niña ya anda. A mí me conmueve cuando veo a personas. Claro, es así, es alucinante. O sea, abajo de su casa, con una impresión de, obviamente no duerme casi, porque parte de ese síndrome es, por ejemplo, que no duermen apenas por la noche, entonces está cansadísima, tiene que dedicar buena parte de su día no solo a cuidar un bebé de 1 año y medio como es Gala, sino a cuidar a un bebé de 1 año y medio con necesidades especiales, al que tienes que llevar al fisio, al logopeda, porque ellos confían en que pueda hablar y creen que puede hablar, y de hecho lo van a conseguir, ya dice mamá. O sea, está siendo como un proceso precioso ver lo que están consiguiendo. Y bajo de su casa cuando voy a verla o cuando la veo conseguir las pequeñas cosas, ¿no? Que para ella son enormes, con una noción de verdad, no tiene que ver con, o sea, con una felicidad de decir, pues qué bien, ¿no? Sino de verdad, de esto tenía un sentido, y de hecho la vida de Gala
sirve para que todos nosotros recibamos una enseñanza, ¿no? Que es la de que se puede trascender, la de que si confías en el otro probablemente va a conseguir aquello que tú ni siquiera te esperabas. Y mi amiga Inés, que es maravillosa, que además ha dedicado su vida a estudiar la logoterapia, yo se lo digo, joder, es muy fuerte que te hayas estado formando en Viktor Frankl, precisamente su especialidad y la logoterapia en esto, y que la vida te haya dado a una hija como Gala. Y ella habla de tener a Gala como una gracia. Algo absolutamente contraintuitivo para cualquiera al que le digas, ¿prefieres un hijo sano o un hijo que tenga una afección genética? Pero sin embargo, Gala ha sido una gracia. Y es acojonante como ello solo puede tener que ver con el sentido y con la trascendencia. Y con la capacidad de mirar al otro más allá de lo que materialmente o en su apariencia es. Me siento incapaz de superar esto. Así que si te parece lo dejamos aquí. Muy bien. Iris, espero que te hayas sentido cómoda. Muy encantado. Espero que te haya gustado. Muchas gracias. Y espero que os haya gustado también a todos vosotros. Ha sido, yo creo, de una charla maravillosa. Nos vemos en un par de semanas. Un saludo.